Consumado está, reverenda Betsy Segura. Dios les bendiga. Podemos decir que en la noche de hoy hemos retrocedido algo en el tiempo. ¿Amén? Hemos dado un poquito hacia atrás y estamos de alguna manera frente al Calvario. Allí estamos, frente a la cruz de Jesús. Y muy bien se han expresado las personas que estuvieron antes que yo en este lugar con relación a cada una de las expresiones que hizo Jesús en la cruz del Calvario ya al final de sus horas, al final de su tiempo. Y cada uno de ellos de una manera magistral han hablado lo que significaba para aquel entonces las expresiones de Jesús y lo que pueden significar para nosotros hoy día. Y es hermoso cuando nosotros podemos escuchar del amor de Dios, cuando nosotros podemos ver que allí en la cruz del Calvario estaba dando su vida aquel hombre que incluyó, como bien decía el pastor local, a aquella gente en aquel momento, a los romanos, a los judíos, a todas aquellas personas, y cuando aún, ¿verdad?, dentro de su pensamiento y de su corazón estaba usted y estaba yo. Así que podemos darle gloria al Señor por Jesucristo. Podemos decirle al Padre: gracias, Padre, porque de tal manera tú nos amaste que diste a tu único Hijo para que muriese por mí, para que tomase mi lugar allí en la cruz del Calvario y hoy yo pudiese respirar, la salvación y vida eterna. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y ya casi concluyendo el Señor su vida aquí en la tierra, que exclama consumado es, y buscando lo que quería decir o significaba la palabra consumado, viene del griego tetelestai, que significa llevado a su fin completo y perfecto. Llevado a su fin completo y perfecto. Y yo meditaba y decía, pero ¿qué fue lo que llegó a su fin completo y perfecto? Y tenía que reevaluar lo que dice la palabra del Señor, porque te decía que hemos retrocedido en algo al tiempo y que podemos imaginarnos allí con aquella multitud de personas frente a la cruz del Calvario, pero de igual manera podemos decir que allí, en aquel evento que se estaba dando en aquel momento, allí cuando Jesús estaba entregando su vida por la humanidad, porque la misma palabra de Dios establece y dice que a él nadie le quitó la vida, que a él nadie lo asesinó. La palabra de Dios establece y dice que él de propia voluntad entregó su vida, estaba dando su sangre por ti y por mí. Pero cuando nosotros vemos, tenemos que decir, amado, que aquel evento en la cruz del Calvario no era el comienzo de la obra redentora de Dios para la humanidad. Nosotros tenemos que decir que aquel evento en la cruz del Calvario era el momento clímax, era el momento cumbre de la obra redentora de Dios para la humanidad, porque la obra de Dios no comenzó en la cruz del Calvario. La obra de Dios a favor del ser humano comenzó en el Edén mismo, cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, cuando el hombre y la mujer, sabiendo que Dios le daba la oportunidad de vivir en amistad con él, sencillamente dijeron: no queremos vivir en amistad contigo, preferimos ser como tú, preferimos saber el bien y el mal. Y dice la palabra del Señor que cuando se escuchó la voz de Dios en el huerto, porque lo magistral de nuestro Dios amado es que independientemente de nuestras decisiones, Él igualmente sigue amándonos e igualmente sigue procurando buscarnos y procurando nuestro bien. Y aun cuando aquella gente decidieron desobedecer a Dios y cuando escucharon la voz de Dios allí en el huerto, ellos se vistieron porque reconocieron que estaban desnudos. Y cuando meditaba en esta palabra mientras estaba allí sentada, el Señor ministraba mi vida y decía: qué cosa, porque hoy la humanidad procura también vestirse de alguna manera. Hoy la humanidad y el ser humano, cuando le falla a Dios, busca la forma y la manera humana para disfrazar su pecado, para disfrazar lo que ha hecho. Pero qué bueno es Dios, porque la palabra establece y dice que aun cuando el hombre y la mujer se hicieron trajes de hojas, ¿verdad?, la palabra de Dios establece y dice que Dios le cubrió de piel. Amén. Y ahí mismo está ya hablando el Señor de la obra redentora de su Hijo, porque dice que Dios cubrió la desnudez del hombre y de la mujer. Y la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 expresa y dice, cuando el Señor comienza a sentenciar a cada uno, cuando el Señor comienza a hablar de las consecuencias de las decisiones de cada uno, cuando el Señor habla con su enemigo, que en aquella ocasión estaba, ¿verdad?, allí en el cuerpo de la serpiente, y el Señor en Génesis capítulo 3 verso 15 le dice: tú vas a herir
la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Ya allí estaba comenzando Dios a hablar. Allí ya Dios estaba diciéndole a la humanidad, independientemente de tu decisión, le estaba diciendo al enemigo, independientemente de lo que tú hiciste en contra de la humanidad, yo, que soy Dios, tengo una obra redentora para que el hombre vuelva a estar en amistad conmigo. La obra de Dios sigue, ¿verdad?, de continuo a través de toda la palabra del Señor, y establece la palabra del Señor que de alguna forma Dios quería que el hombre se comunicara con él, que de alguna forma Dios quería que el hombre entablara otra vez esa amistad con él. Entonces le da unas leyes, entonces habla del tabernáculo, y cuando el Señor habla de las leyes, que habla que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, estaba hablando de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor da la orden a Moisés de que construya el tabernáculo, cuando Dios le está hablando de cada una de las piezas y de cada una de las partes que iban a formar el tabernáculo, el Señor Dios también está hablando a la humanidad de la obra redentora de Jesucristo. Cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, cuando llegó el tiempo perfecto, porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo, dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, que nació Jesús de mujer. Y sigue la obra de Dios a través de Jesucristo, y Jesús se hace hombre, y dice la misma palabra que comienza el Señor Jesús a realizar una serie de obras para la gloria del Dios Padre. Y en la vida de Jesucristo se cumple la profecía de Isaías capítulo 61, cuando el Señor toma el libro y comienza a leer diciendo que el Señor, la unción de Dios estaba sobre él para hacer una serie de cosas, y entre esas cosas traer paz a la humanidad, traer palabras de buenas nuevas, de salvación, hablar de vendar al herido, de dejar libre al cautivo. El Señor estaba diciendo: a través de mí Dios está cumpliendo esto para la humanidad. Y llegó el tiempo perfecto de Dios para culminar con la obra redentora para la humanidad. Así que Jesucristo llega allí al Calvario, y como te decía, comienza a decir una serie de expresiones que no las voy a repetir porque muy bien ya nuestros hermanos las han explicado. Yo sencillamente quiero recordar que unos eventos que ocurren en la cruz del Calvario, que fue lo que llevaron a Jesús al final a expresarse y decirle: todo ha llegado a su fin completo y perfecto. Allí en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que estaba haciendo Jesucristo? Jesús estaba firmando con su sangre el nuevo pacto que nos salva, clavando en la cruz el acta que nos condenaba. Allí en la cruz del Calvario, Jesucristo estaba pagando por el pecado del mundo y reconciliándonos con Dios por medio del ministerio de la reconciliación. Allí en la cruz del Calvario se estaba cumpliendo en la vida de Jesucristo su obra como el Mesías sufriente, que lo enumera Isaías capítulo 53. En la cruz del Calvario estaba Jesucristo mostrando su amor, aleluya, mostrando el amor de Dios por el hombre pecador. En la cruz del Calvario Jesucristo estaba derrotando al diablo, y a través de su muerte y 10 días después a través de su resurrección le estaba diciendo al enemigo de nuestras almas, como lo decía el apóstol en el libro de Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que allí en la cruz del Calvario Jesucristo también se estaba mostrando como nuestro maestro, enseñándonos el camino para que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos y a vivir por él. La cruz significa entrega, la cruz significa sacrificio, y el Señor mismo nos está diciendo: yo entregué mi vida por ustedes. Allí cuando Jesús exclamó y dijo: consumado es, no estaba diciendo otra cosa sino diciéndole a aquella humanidad, y aún trascendiendo el tiempo y diciéndonos a nosotros: yo derramé completamente mi sangre. Y como bien dijese el reverendo Álamo, allí no quedó ni una gota de sangre en el cuerpo de Jesucristo, porque Él la derramó toda. Cuando Jesús exclama y dice: consumado es, entonces estaba cumpliendo lo que más adelante el apóstol escribía en el libro de Hebreos, cuando decía en el capítulo 9 verso 23: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa la cruz de Jesús? La redención del ser humano. ¿Qué significa la cruz de Jesús? La paga de tu pecado y el mío. Y cuando ya hubo derramado su sangre, Él le dijo al Padre: consumado es. He llegado a hacer todo lo que tú me enviaste a hacer. He concluido. Lo he hecho completamente y perfectamente para la gloria tuya.